Bueno, algo habíamos mencionado con el ministro de Transportes, lo del alcalde de Bichuquén, ¿no? Patricio Rivera, que fue detenido luego de ser sorprendido conduciendo en estado de ebriedad. Lo hacía además en un vehículo municipal y aseguró haber cometido un error en una declaración francamente controversial y bastante inaceptable, por lo demás, me parece. Nicolás Krum nos cuenta los detalles y analizamos también la respuesta, ¿no?, de un alcalde. Bastante insólita la declaración. Nico. No dañé a nadie, dice él, como ya tratando de exculparse de cualquier responsabilidad, pero más allá de eso hay una situación que en este caso es la comisión de una falta por parte de él, directamente un delito en este caso, porque así lo dice también la ley de tránsito, sobre todo también por lo que marcó él en este examen de alcoholemia finalmente al que fue sometido como cualquier otro conductor, en este caso que se le sorprenda conduciendo bajo los efectos o que pueda tener la sospecha incluso. Pero acá, Carlos, tú lo decías, más allá de su respuesta, sus declaraciones, es cuestionable porque él incluso fue foco de un control en 2 ocasiones. Y en primera instancia es cuando Carabineros recibe un reporte de un vehículo que está, en este caso, adelantando otros autos en la ruta J60, esto en la región del Maule. Y este vehículo adelantando, haciendo maniobras en esta ruta, ya comenzaba a despertar, en este caso, preocupación para algunos conductores. Y finalmente, lo que han señalado desde la Fiscalía de Licantén es que en este caso Carabineros trata, en este caso, de fiscalizar este vehículo frente a la unidad policial del retén de Carabineros de La Huerta, donde ahí el conductor hace caso omiso a la señal de Carabineros y se va del lugar. Ahí ya tenemos, por ejemplo, un primer episodio donde él, quien debiese, digamos, predicar con el ejemplo, no hizo caso a la determinación en este caso o a la orden que estaba en este caso emitiendo el funcionario policial, que como cualquier otro conductor que es sometido a un control vehicular tiene que acceder, entregar documentación, y ahí ya vemos una irregularidad. Finalmente, ya en el sector de la Cuesta Colorada, esto es la comuna de Gualañé, es donde Carabineros finalmente logra fiscalizar el vehículo y donde ahí también se dan cuenta que en este caso el alcalde estaba con un notorio estado al menos cuestionable desde el punto de vista de su comportamiento. Y ahí finalmente es cuando se somete a Patricio Rivera a este examen, marcando 1,78 gramos de alcohol por mililitro en la sangre, lo que habla clarísimo de una falta, sobre todo considerando que la legislación actual establece que desde 0,8 gramos de alcohol por litro de sangre una persona se encuentra en estado de ebriedad, lo que ya de inmediato es un agravante, considerando por supuesto la responsabilidad que se pueda otorgar respecto de algún hecho que haya derivado a propósito de su conducción. Y acá vemos que él marcó 1,78, es decir, no es que se tomó una copa de más, evidentemente tenía harto alcohol, bien digo, en la sangre, en su organismo, y que si es que él el primer control lo eludió, ahí evidentemente ya también hay una señal de no querer colaborar al menos con entregar información o antecedentes a los equipos fiscalizadores, en este caso a este retén de Carabineros. Y sobre todo también considerando lo que en este caso la ley dice, acá si una persona genera un daño o una lesión a algún transeúnte o algún individuo, y todo aquello en el contexto de una conducción bajo los efectos del alcohol, bajo los efectos de alguna sustancia o ya derechamente en estado de ebriedad, ahí claramente hay una responsabilidad por sobre cualquier otra cosa. Y ahí es donde también, Carlos, hacemos hincapié en lo que tú señalabas al comienzo del despacho. Es a lo menos cuestionable el tono en que él entrega estas declaraciones, considerando que, si bien él asume que cometió un error, que se equivocó como cualquier otra persona, decía él es el primer ejemplo y más. Se nos cortó la comunicación con Nicolás Krum, ya la vamos a volver a tener ahí para que nos podamos completar todo el análisis que estábamos haciendo respecto de especialmente las declaraciones, ¿no?, del alcalde de Bichuquén. Se las voy a leer porque están parafraseadas en varios medios, ¿no? Dice: no le hice daño a nadie, pero claramente fallé. Les pido disculpas a quienes desilusioné. Aquí hay varios puntos que, en esta frase bastante corta, hay varios puntos que consignar, ¿no? Primero que todo, desilusionó, ¿en qué está pensando? ¿En sus electores, en sus votantes, en los ciudadanos? La verdad es que esa última frase es lo menos grave de todo. Pero cuando parte diciendo no le hice daño a nadie, relativiza de inmediato el mensaje que las autoridades han estado esforzándose por dar permanentemente durante muchos años.
Y es que no basta solo con no hacerle daño a alguien, porque en cualquier momento eso puede pasar. Es un arma mortal un vehículo en determinada velocidad con un conductor que maneja en estado de ebriedad. Ese mensaje que es tan enfático, que ha provocado muertes en Chile entero, algunos casos dramáticos, ¿no?, que han determinado, por ejemplo, la instalación de la ley Emilia en nuestro país. Todo ese mensaje que se ha esforzado el mundo entero por dar, queda relativizado en esta frase donde el alcalde de Bichuquén dice no le hice daño a nadie. O sea, así de grave es solo esta declaración, por más que el alcalde se haya esforzado en decir que lo sentía mucho, la verdad es que queda muy en entredicho su real intención con este mensaje. Y por otro lado, Nico, algo que el propio ministro de Transporte también decía, en el mundo semirural, ¿no?, o rural como tal, la cantidad de accidentes es mayor, producto de que a veces la capacidad de fiscalización de las autoridades o de carabineros es menor porque hay menos recursos a veces, porque las distancias hacen lo propio también, y entonces se genera esta percepción de que no van a controlar a nadie. Y allí van algunos conductores y manejan en estado de ebriedad o consumiendo alcohol. Bueno, Bichuquén es una comuna que está emplazada en un sector semirural y por lo tanto quizás es el peor ejemplo posible, ¿no? Sí, totalmente. Respecto de lo primero que señalabas, Carlos, lo hablábamos. Es a lo menos cuestionable el tono de la declaración que él entrega, donde ya de inmediato, como se dice en buen chileno, se pone el parche antes de la herida. Si desilusioné a alguien, bueno, pido perdón, pero no daña a nadie. Y aquí no solamente se daña en este caso su prestigio, sino que también hay una afectación para su credibilidad y para el mismo tiempo para los partidos, por ejemplo, que a él lo respaldan, las autoridades que también han estado con él desde que asume como alcalde. Pero sin duda lo que tú mencionas, que lo decía también el ministro, acá hay rutas, muchas veces caminos que están interiores entre distintos sectores más rurales, que son por ejemplo de una sola vía, y ya de por sí ahí instalar algún punto o un medio de fiscalización se hace complejo, sin duda, y eso hace posiblemente que los conductores de aquella zona se relajen un poco y piensen que en este caso se va a hacer más flexible. Bueno, aquí vimos como por ejemplo Carabineros recibe un reporte de un vehículo que venía teniendo una conducción un tanto errática y de inmediato van a intentar fiscalizarlo. Por ejemplo, ahí ya se habla de inmediato de una acción que sí se hace en lugares que por más que sean más rurales o que no estén en la zona más céntrica del país, de igual manera la autoridad está presente en ese lugar. Quizás por ciertas condiciones propias de las rutas, también de lo que tú decías que son sectores más rurales, no se ve tan presente o no tenemos las fiscalizaciones que se ven muchas veces acá en la región metropolitana, pero no por eso no se van a hacer y no por eso no está la autoridad pendiente también de este tipo de actos, sobre todo en estas fechas, que es lo que siempre venimos anticipando antes de que comience ya el 18 de septiembre como tal, las fiestas patrias, que hay un mensaje claro de parte de las autoridades hacia los conductores, dejar el vehículo en la casa si uno va a salir y va a tomar, si es que uno salió en el vehículo y se puso a tomar, entregar las llaves, es decir, hay reiterados llamados, hay distintas también publicidades que se han hecho, mensajes desde el propio gobierno también a través de campañas publicitarias, y en ese sentido al menos uno podría cuestionar o encontrar sin sentido que una autoridad en este caso incurra en un acto primero peligroso. Tú lo decías, Carlos, acá se está frente a un elemento que es un vehículo que por su magnitud, por el tamaño y por las velocidades que se alcanzan puede ser perfectamente considerado como un elemento homicida si es que está a bordo, en este caso, una persona que está obviamente con sus facultades, en este caso a lo menos un poco intervenida a propósito del consumo de alguna sustancia, y claramente acá si es que vemos que es una autoridad, evidentemente uno ahí dice, bueno, aquí hay algo que no se está haciendo bien, o esta persona claramente está predicando y no, en este caso, realizando finalmente la acción como tal, porque él debe dar el ejemplo, que es lo que acá yo creo que más se cuestiona, más allá de que él mismo diga, no daña a nadie ni le hice daño a nada, pero aquí claramente hay una autoridad que se cree quizás por sobre el resto y que piensa que puede estar por sobre la ley. Sí, mira, hemos encontrado un mensaje que el propio alcalde de Bichuquén en medio de del inicio de las celebraciones y el llamado a celebrar hace 2 semanas posteó el municipio de Bichuquén en sus redes sociales, que es un video donde se muestra un esquinazo en la Plaza de Armas y el alcalde Rivera, el mismo alcalde que usted está viendo aquí, que fue detenido por manejar ebrio, hacía un llamado a celebrar con responsabilidad. Mira, a ver, veamos. Por supuesto, ya comenzamos nuestro mes en donde, además de celebrar, pasarlo bien y juntarnos con nuestros amigos, también tiene que ser una fiesta donde reine la unidad, el cariño,
el entregarnos apoyo con también familias que lo han pasado mal. Un tremendo saludo, que disfrutemos nuestras fiestas patrias como corresponden, pasémoslo bien, pero con responsabilidad también. Ya. Letra muerta, po. Letra muerta el mensaje que entregó el alcalde de Bichuquén hace 2 semanas cuando hablaba de celebrar, disfrutar nuestras patrias como corresponde, nuestras fiestas patrias quiero decir como corresponde, pasémoslo bien pero con responsabilidad también. 2 semanas después, el resultado es completamente opuesto, Nico Crum. Sí, no, es muy cuestionable, sobre todo porque uno de inmediato empieza a consultarse uno mismo y dice, bueno, ¿qué pasó por su cabeza de que él haya tenido la decisión de conducir de igual manera ya estando bajo los efectos del alcohol, puntualmente acá, como lo dice también el examen de alcoholemia, en estado de ebriedad, derechamente? Y ahí uno dice, bueno, ¿cómo no estaba con algún familiar, algún acompañante al que él haya podido decir, maneja tú, ¿sabes qué? Yo obviamente no me tengo que exponer, soy alcalde, tengo que dar el ejemplo. Es lo que uno de verdad dice, bueno, ¿cómo no se le ocurrió en el momento? Distinto es, por ejemplo, que él haya dicho, oye, tenía una urgencia, tenía que rápidamente acudir hasta un lugar puntual porque tenía algún familiar, alguna persona cercana que estaba, por ejemplo, con algún cuadro complejo de salud, no sé. Estoy tratando de imaginar cuál habría sido una excusa, que en ningún caso, no hay excusa aquí. No, si no hubo, la ley es clara y en ese sentido todos tenemos que respetarla. Pero claro, uno dice, bueno, al menos que lo que él haya dicho cuando da este comunicado es, me equivoqué, sí, pero tenía que cumplir con una urgencia, había algo que era irrenunciable, y uno podría empatizar quizás, no justificarlo en ningún caso, claro. pero sí empatizar. Y aquí evidentemente ni siquiera eso, es más, las declaraciones de él incluso generan cierta suspicacia, sobre todo porque hay un tono un poco como de tratando de relativizar un poco la situación. Bueno, no dañé a nadie, no rompí nada, no hice daño, entonces, y ahí también, ojo, tiene que ver un poco con la medida que también después dispuso el tribunal. Acá a él se le determina el arraigo nacional y la suspensión momentánea de su licencia de conducir. En otros hechos de gente que, por ejemplo, ha marcado menos en la alcoholemia, pero ha botado un poste, ha chocado con un paradero o con una vivienda, sí tiene una responsabilidad mayor porque generó un daño a propósito de su conducción. Pero hay gente que muchas veces incluso está bajo los efectos del alcohol, ni siquiera en estado de ebriedad. Y acá uno entiende que el tribunal, a propósito de que no hubo consecuencias ni afectación para las personas ni para la vía pública, digamos, determina que en este caso solo se tenga que determinar el arraigo nacional y la medida cautelar también de suspender su licencia de conducir. Pero, evidentemente, acá uno diría, bueno, es una autoridad, quizás no habrá una sanción mayor para ellos, y ahí quizás pueda haber también un proceso administrativo del cual también veremos qué va a ocurrir. Entendamos que muchas veces acá pueden haber también emplazamientos que empiecen a ocurrir por parte del propio Consejo Municipal, que si bien en varias partes se compone por personas de la misma ideología afín, digamos, con el alcalde de turno, pero muchas veces también hay concejales que van a tratar de buscar que la autoridad, en este caso local, dé el ejemplo, y por lo mismo, lo mínimo acá es que también el municipio quizás de aquí en más pueda entregar una señal un poco distinta respecto de lo que hasta ahora se tiene, que es este comunicado del propio alcalde, donde si bien él, nuevamente decimos, reitera que no hizo daños, que no afectó a nadie, pero es a lo menos una declaración cuestionable, donde uno esperaría que haya un poco más de mea culpa al respecto, sobre todo porque eres el que tiene que dar el ejemplo. Y Carlos, este registro que tú nos mostrabas de él semanas atrás, como haciendo este llamado, como tú decías, ley muerta al final. Sí, letra muerta, y por supuesto que no se condice con lo que finalmente uno esperaría, ¿no?, de un alcalde, que es que sea consecuente en todo el momento en el que ejerce su rol, digamos. Después tendrá tiempo, si no es autoridad para beber y manejar, digamos, eso no lo puede hacer ninguna persona, pero por lo menos para establecer ciertas conductas que él quisiera como un privado hacer. Bueno, uno no se quiere meter en la conducta de los privados. El punto es precisamente el ejercer un cargo, el ejercer un rol, porque además ni siquiera nos hemos interiorizado en esta conversación, Nico, en que iba manejando un vehículo municipal, un vehículo fiscal. Claro, aquí hay un punto importante, ¿no? Estaba haciendo mal uso del vehículo porque estaba conduciendo en estado de ebriedad un vehículo que es propiedad del municipio, por lo tanto es un vehículo fiscal. Otro elemento que agrava finalmente esto, que no es un error, esto que no es una falla, no le falló a los ciudadanos, cometió un delito, que es manejar
con alcohol en la sangre en los términos en los que se estableció de acuerdo a las primeras indagatorias. Nicolás, estamos atentos entonces a más adelante, más antecedentes por supuesto, y reiterar, ¿no?, que no porque no haya fiscalización, no porque sean caminos, digamos, interiores, caminos rurales, no porque sean 3 cuadritas nomás, Nico, ¿no? 1, 2, 3 cuadras, la verdad es que cualquier conducción, incluso la más mínima, con alcohol en la sangre, es un riesgo. Tenemos una página que mostrar, muchachos, ahí está, ¿no? Esta es la declaración que hizo, ¿no?, el alcalde de Bichuquén. No le hice daño a nadie, pero claramente fallé, dice, 1,78 gramos en la sangre para el jefe comunal de Bichuquén. Una comuna, además, vuelvo a decir, muy tranquila, caracterizada además porque en los 18 de septiembre hacen festividades muy gratas también para la familia. Bueno, mal ejemplo allí en esa ciudad. Gracias, Nicolás. Nos vemos más adelante.